Señor, unimos nuestras voces en adoración, unimos nuestras voces en alabanza para ti, amado Dios, porque honramos y exaltamos tu nombre, Señor, como iglesia, como pueblo escogido por ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor.
es contigo estar desde mi interior, mi alma clama a de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi Amado Padre Celestial, tú eres un Dios de testimonio, tú eres un Dios que restituye, tú eres un Dios, Padre Celestial, que da semilla al que siembra y pan al que come. Nosotros estamos totalmente basándonos en tus promesas para poder tener fe en ti, porque si no confiamos en ti, vana sería nuestra fe y nuestra creencia de que tú puedes hacer cosas poderosas. Gracias, Padre Celestial, porque lo que intentó robarse el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, tú lo restituyes al 100 por 1. Que en nosotros esté siempre la capacidad, Padre Celestial, de poder reconocerte. Así estemos pasando por coyunturas difíciles y momentos de dificultad. Gracias por ese negocio que apenas está emprendiendo. Gracias por ese negocio estable. Gracias, Padre Celestial, porque tú colocarás un empleo en las personas que no tienen. Gracias porque tú darás ideas de nuevos negocios. Gracias porque tú acrecentarás nuestras finanzas. Gracias porque tú restituirás nuestra salud. Gracias porque tú te apoderarás de forma tan contundente de nuestro ser que no habrá ni un solo espacio de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma que no te adore con todo lo que haga. Colocamos delante de ti, Padre Celestial, la condición de nuestro país, las personas que se encuentran en álgida necesidad. Permite que nosotros podamos dar respuesta ante las personas, Padre Celestial, que tanto requieren y necesitan de ti. Porque como lo veremos en la predicación de hoy, un encuentro contigo es lo que la humanidad necesita. Cuando no hay solución, cuando los médicos han dicho que no se puede hacer nada más, cuando la sociedad nos desecha y nos critica, cuando para nosotros no hay esperanza, apareces tú y cambias absolutamente todo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy nos postramos delante de ti, porque la postración a nuestras vidas trae bendición. Que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo absolutamente especial para cada uno de ustedes.
El texto que el Señor nos regala para hoy es Marcos capítulo 5. Y para las personas que yo sé que tienen buena memoria y por ahí están anotando, el título que el Señor nos regala para esta mañana es un encuentro que restablece y regenera, un encuentro que cambia. Mira, iglesia, yo estoy muy convencido, se lo digo de todo corazón, que, que lo que la gente necesita es encontrarse con el Señor Jesús. Perdón, aún muchos de nosotros necesitamos esto a diario, ¿no? No porque estemos haciendo las cosas bien o mal, sino porque sencillamente Él lo dijo, ¿no? Mi misericordia es renovable para ustedes cada mañana. O sea, cada mañana es necesario que me busquen y que se encuentren conmigo. Un encuentro que regenera y transforma. En Marcos capítulo 5, en el versículo 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vinieron pues al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, Marcos 5:1. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por este varón y desmenuzados los grillos en sus pies y nadie podía dominarle. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues al Señor Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó el Señor Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego el Señor Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen al Señor Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas el Señor Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Hoy el Señor nos regala una reflexión titulada Un encuentro que regenera y transforma. Esta palabra regeneración no puede salir de nuestro lenguaje, y esta palabra transformación menos puede salir de nuestro lenguaje. Porque lo que el Señor Jesús vino a hacer en síntesis en su vida fue a regenerar nuestra manera de pensar y a transformar nuestro entorno. Y nosotros siempre estamos discutiendo un poco con estas palabras
eh, por la manera que nosotros tenemos, ¿cierto? La segunda canción que entonaban los muchachos ahora decía, tenía que ver con consume mi interior, mi corazón es tuyo. Cuando uno piensa en esto, es la única manera en la cual nosotros podemos tener una regeneración, que nosotros hemos pensado que esto es únicamente para las personas que se encuentran en una condición álgida en su salud o que por ahí consumen algún tipo de droga o de narcótico, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con nosotros. Para nosotros poder transformar, debemos ser personas regeneradas por el Señor, regeneradas. O sea, algunas personas están degeneradas y tienen que estar regeneradas, ¿ok? La regeneración, como incorporar algo a su estado natural, es lo que permite una transformación en el entorno. Bajo este título, nosotros podemos hablar de Canatá, Capitolias, Damasco, Esitópolis, Filadelfia, Gádara, Gerasa, Hippo, Pela y Rafaná. Estas ciudades comprendían o conformaban Decápolis. Eran 10 ciudades que estaban en un territorio llamado Decápolis de década. Esas son las 10 ciudades, ahí está el nombre. Y son las que al final de la historia, una persona que se encontraba con toda la condición adversa y que era el antónimo o la antítesis perfecta de ir a evangelizar esas ciudades, se las termina ganando. Eh, Nosotros muchas veces y aquí hay el primer llamado de atención, a nosotros cómo nos falta ver a la gente con los ojos de Dios. Y, y cómo muchas veces una persona que según nuestra óptica no tiene futuro, que según nuestra óptica no va a cambiar, termina siendo, después del apóstol Pablo, narrado en la Biblia, el evangelista más bravo que tuvo el Nuevo Testamento, un endemoniado de la ciudad de Gadara. Entonces, yo creo que algunas veces el Señor nos orienta a ver un poco más con sus lentes. Entonces, nosotros vemos ese loquito que anda en el barrio, esa persona que no está mucho como en su juicio cabal, esa persona que es un peligro para la sociedad. Y lo que le basta a esta persona es encontrarse con el Señor Jesús. Y después de que una persona se encuentra con el Señor Jesús, acabo de mencionar las 10 ciudades que él solito evangelizó, él solito. Entonces, cuando uno mira el impacto, solo las 14 cartas del apóstol Pablo son más fulminantes que esto. De resto, este es el segundo evangelista más contundente que tiene el Nuevo Testamento. Lógicamente, al Señor Jesús no lo metemos en la lista. Este está por encima de todo. Pero el segundo evangelista más contundente que tuvo el Nuevo Testamento después del apóstol Pablo con sus cartas es uno que antes estaba endemoniado. Y hay gente que va como con nadadito de perro. Hay gente que va como muy sutil. Hay gente que como que uno lo ve o los ve y dice, esta persona, no, como que no mucho. Y yo te digo una cosa, amada iglesia, y ese paradigma tiene que quitarse de la cabeza, porque después de que Dios, perdón la palabra que voy a utilizar, después de que Dios se ensañe con una persona y Dios tenga un propósito con esa persona y diga que esa persona es predicadora, que esa persona va a estar en sus pies, no importa los descalificativos que nosotros tengamos en contra de la persona. Dios no cumple su propósito porque nosotros aprobemos a las personas. Dios cumple su propósito porque Él cumple su propósito. Y nosotros muchas veces, como hemos sido piedra en el zapato o el palo en la rueda de muchos ministerios, de muchas personas que tienen cosas para poder brindarle a la misma sociedad, pero su estado actual a vos y a mí no nos deja ver lo que Dios sí ve en la persona. Y hoy recuerdo con nostalgia, pero con alegría, cuando el Espíritu Santo se apodera de Pablo y le dice que escriba la carta a Corinto. Y de las iglesias del Nuevo Testamento, Corinto era la más problemática. Pero Pablo recibe revelación y escribe, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que hay en Corinto. Pablo tenía una visión de que la gente en Corinto iba a ser santa. ¿Estaban en un desorden? Sí. ¿Era la iglesia más problemática? Claro que sí. Pero la visión de Dios es que en Corinto había gente santa. Así en ese momento no lo fuese. Ojalá que usted y yo podamos tener como esa visión.
y no atar a las personas con nuestro pensamiento y con nuestra palabra. Esa persona de nuestra familia que tiene ese mal carácter, esa persona borracha, esa persona que está en las drogas, muchas veces somos nosotros mismos como familiares los que atamos a estas personas, porque vemos un hijo en rebeldía y decimos, este berraco nunca va a cambiar. Vemos a un tío o a una tía borracha y decimos, ya eso a mi tía la han llevado a tantos sitios de reclusión que alcohólicos anónimos y mi tía esa no va a cambiar. Y muchas veces el creyente es el que ata con sus palabras el desarrollo ministerial de lo que Dios quiere hacer con una persona. Entonces, a cambiar un poco nuestra mentalidad y a entender que un endemoniado de la ciudad de Gadara, según lo que registra Marcos capítulo 5, en proporción y en su impacto, termina siendo el segundo evangelista después del apóstol Pablo, más contundente del Nuevo Testamento. Ah, pastor, pero es que Pablo hablaba 3 idiomas, pero es que Pablo tenía ciudadanía romana, pero es que Pablo estudió con Gamaliel, Pablo tenía su dinero en su formación. Entonces, así cualquiera evangeliza. No, pues veamos la antítesis. El endemoniado gadareno, amarrado en los sepulcros. A la gente le servía más muerto que vivo. Por eso lo amarraron allá. Terminó siendo el segundo mejor evangelista que narra el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque donde Dios diga que se hace, pues se hace. Usted lo puede ver loquito, usted lo puede ver que no da como mucho, usted lo puede ver que no habla como mucho. Mira, Dios no se deja llevar por las limitaciones del ser humano. Ustedes se dan cuenta que 40 años en un desierto el que hablaba por Moisés era Aarón. Él no tenía que hacer nada. Que yo soy corto en palabras, ahí está su hermano para que hable con usted. Ya. O sea, Dios no tiene problema con nuestras limitaciones, pero nosotros sí vemos nuestras limitaciones. Entonces, tengamos cuidado con eso porque muchas veces un endemoniado gadareno termina siendo el segundo mejor evangelista del Nuevo Testamento. Iglesia, bajo el título Un encuentro que regenera y transforma, vamos a ver 2 o 3 aspectos, lo que alcancemos a ver hoy. Lo primero que muestra la palabra del Señor es una restauración personal. Y yo leo Marcos capítulo 5, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros. Era un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Entonces, lo que la palabra del Señor está diciendo, hablando de este primer punto de predicación de una restauración personal, es un procedimiento absolutamente lógico, porque hasta que yo como persona no me restauro, no puedo restaurar a otros. Yo creo que la falla ha estado en que nosotros en algún punto de nuestra vida hemos dado por ahí consejos que, en los cuales no tenemos mucho gobierno, ¿sabes? Y el Señor Jesús, algunas veces Dios se salta los procesos hablando en que Dios puede hacer lo que Él puede hacer. Pero en sí el conducto regular es que una persona que está presa por Satanás o endemoniada, una persona que vivía en los sepulcros, una persona que estaba fuera de su juicio cabal, una persona que se encontraba en gran miseria, una persona que se autoflagelaba, una persona que era un peligro para el vecindario y una persona que nadie podía dominar, lo lógico es que esta persona primero se regenere él para poder regenerar su entorno. Y el problema viene cuando nosotros no entendemos que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es una regeneración o una limpieza personal. Yo estoy muy convencido que si la gente se dedicara más a los problemas personales, perdón por lo que voy a decir, pero así se me vino a la cabeza y yo no voy a cambiar lo que me viene a la cabeza. No habría tanto chismoso. De hecho, hay un versículo, no así como yo lo acabo de decir, hay un versículo que dice como que, perdón por no tener el texto bíblico, dice como que si cada uno se encargase de su propio pecado, no habría necesidad de juicio. O sea, si cada uno se dedica a limpiarse a lo que Dios tiene que hacer con cada uno, no le queda tiempo para andar chismoseando, para andar mirando si es que el fulano de tal hizo, que este no hizo, que este... No, no, no. Si cada uno se dedica a su vida, con eso es suficiente. Porque no sé si le pase, pero mi vida está tan picada y tengo tantas cosas por mejorar que a mí no me dan ganas de hablar de la otra gente. Así yo vea lo que vea. Y de hecho tengo un principio, ¿no? Dios me mandó a pastorear gente, no a hablar de la gente. O sea, yo y los hermanos no hablo. Puedo pensar lo que pueda pensar,
Usted jamás me verá como pastor dando una mala referencia de alguien. Yo puedo tener mis pensamientos de ese alguien, pero yo no hablo mal de ellos, porque a la iglesia se le pastorea, no se habla de ella. Es mi principio. Entonces, yo veo que una persona que tenía toda esta condición, el Señor Jesús entiende que para poder trabajar en el corazón de esta persona, primero tiene que limpiarse. Y mira, a mí me aterra muchas veces estar en espacios con algunas personas. Hablan mal de todo el mundo y a todo le ven lo malo, y a este le falta hacer esto, y a este le falta capacidad, y esta nunca va a cambiar. Y la pregunta es, ¿y ellos? ¿Ustedes no ven que el Señor Jesús no se dedica a hacer un censo de cómo la gente juzgaba al endemoniado gadareno? ¿Qué piensas tú del gadareno? Dime, ¿tenemos que sacrificarlo, crucificarlo? No, no, no. Lo que la gente pensara del gadareno, el Señor Jesús no se dedica a pensar en eso. El Señor Jesús se dedica a transformar el corazón del gadareno, porque él ya tenía pensado que él podría transformar un entorno, pero para transformar un entorno tiene que haber una renovación del pensamiento y del corazón. ¿Y eso dónde estaba? En el gadareno. Ataquemos el problema. La palabra del Señor dice en Marcos 5:10, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Hombre, ¿por qué el enemigo, o en ese tiempo la legión que había dentro del gadareno, por qué pide no salir de esa región? O sea, si nosotros somos rigurosos con el texto bíblico, lo que Satanás está diciendo aquí es, Señor Jesús, si querés liberar a tu endemoniado gadareno, pero no me saques del pueblo. Y nosotros muchas veces obedecemos a estas postulaciones del diablo. O sea, muchas veces nosotros estamos con algo y nos quedamos con las migajas. Mira, si hay alguien que es sagaz e inteligente, porque es inteligente la porquería esa, si hay alguien que es inteligente para lo malo, es el diablo. El diablo le dice al Señor Jesús, listo, sigue, libéralo, libéralo, pero no me saques de la ciudad. ¿Ustedes por qué creen que el diablo le pide al Señor Jesús que no lo saque de la ciudad, pero sí del gadareno? O sea, todos sabemos, ¿no? Que cuando limpio una casa y esta casa no es protegida en oración, después viene y se mete 7 demonios peores. Usted sabe un poco la historia. Entonces el diablo sencillamente le propone al Señor Jesús, pues hombre, ¿viniste a liberar tu gadareno? Pues liberarlo, pero no me saques del entorno. Nosotros en este tiempo, en el mes de septiembre, y espero que usted me esté acompañando en eso, desde el ayuno del sábado 4, lo dijimos, estamos orando por el lugar que Dios nos va a dar, pero por lo territorial. Nosotros estamos orando por el entorno, por lo geográfico del lugar. Si es caro o es barato, Dios paga. O sea, yo pido porque Dios paga. Yo no estoy preocupado por el dinero. De eso hablaremos el otro mes o en noviembre. Pero lo que les intento decir es que en septiembre estamos cerrándolo hablando de lo geográfico del lugar. Porque entonces mira que el diablo, como sabe cómo funciona el tema, dice, yo puedo estar gobernando sobre lo geográfico. O sea, lo que el diablo intenta plantear acá es, no importa si hay personas limpias y que amen a Dios, después de que yo sea el que gobierne el territorio. Y el territorio es más importante que las personas, yo te garantizo que en este contexto, sí. Bíblicamente, una persona limpia llega a un territorio que lo afecta espiritualmente, sí, lo puede limpiar, sí, pero el diablo sabe que el asunto es territorial. El diablo sabe que el asunto es territorial. Mira la descripción que tenía el endemoniado gadareno, y el Señor Jesús, como conocía literalmente la ley, él entendió que estaba pasando. Ustedes recuerdan cuando hay salvación y juicio en Isaías capítulo 65, no lo vaya a buscar, que yo le ahorro el tiempo, para que el tiempo no rinda. En Isaías 65 dice, mira que Isaías está narrando la descripción que literalmente tenía el gadareno. Isaías dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche y comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Primero, sí podemos comer carne de cerdo, o sea, tranquilos. Sí, porque de pronto aquí alguien que me traumatiza, ay, pastor, esa chuleta de cerdo tan rica, costillas de cerdo, pastor. No, no, seguí metiendo tu cerdo, no te preocupes.
No contamina lo que entra, sino lo que sale. El Señor Jesús, cuando muere en la cruz, reconcilia todas esas cosas, ¿no? Entonces, tu carnecita de cerdo, cométela, tranquilo. Si te cae mal, preferís mejor pollito a la plancha, que porque se demora menos en la digestión, eso es cosa tuya, pero el cerdo se puede comer, ¿ok? Para que no entremos pues en esas discusiones. Eh, Te sigo explicando un poco lo de la discusión, porque hay pastores, esa explicación estuvo como acelerada. ¿Te acordás que en Hechos 10 y en Hechos 11 Pedro está en la casa de un tal Cornelio? Y el Señor Jesús le baja un lienzo con animales de pezuña hendida, o sea, camello, cerdo, y la orden del Señor Jesús a Pedro, ¿cuál es? Mata y come. Ya. O sea, no necesito explicarlo más, ¿cierto? Entonces, Pedro mató y comió. No que esos animales son impuros, no, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo, mata y come en la azotea, en la terraza. Entonces, ahí ya se explicó un poco, sí puede comer carne de cerdo, hermano. Ahí muchos hicieron, ay, pastor, gracias, listo, ya, puedes comer. Entonces, mira, el endemoniado gadareno tiene una descripción de lo que está pasando en juicio y salvación en Isaías 65. El Señor Jesús tiene esto en su cabeza. Aquí, ¿qué hay? Una persona que vive en los sepulcros, dice que se quedan en los sepulcros. En lugares escondidos pasan la noche. Este estaba en los montes y los sepulcros. Es el endemoniado gadareno narrado antes en Isaías 65:4. Dice que comen carne de cerdo. ¿Dónde estaba pidiendo la legión ir? A la carne de cerdo. Y en sus ollas hay caldo o cosas que no se deben comer, o sea, impureza. En esta condición estaba el gadareno. Y Satanás no pide irse de la región, porque Satanás sabe que, mira, y por eso es que muchas personas en las iglesias, y no sé si alcancemos a compartir todos los puntos de predicación, y lo hacemos en 8 días. Aquí no necesitamos correr, sino que usted me entienda. Hay muchas personas en las iglesias que se levantan motivados un día y dicen, mira, yo quiero hacer las cosas bien con Dios y voy a empezar a ser fiel con el Señor y voy a hacer mis devocionales, me voy a conectar, voy a ayunar. O sea, hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero al inicio de semana lo que prometieron que iban a hacer no lo hicieron. Por ejemplo, una persona dijo, hombre, hoy el pastor me habló de que necesito hacer devocional. Yo hace cuánto que no me levanto de mañana y hago un buen devocional en serio. O sea, con 2 cancioncitas en mi celular, unas alabanzas cristianas sabrosas, y después leo la palabra. O sea, ¿hace cuánto yo no hago eso? No, hermano, esto me llegó al corazón. Hoy es domingo. Mañana lunes empiezo a hacer devocional. Listo. Usted tiene en su corazón la convicción de querer hacer devocional. Y como el diablo sabe cómo funciona, mañana por la mañana usted se enfrenta a 2 demonios. Uno se llama cobijas y otro sabanás. Entonces, cuando llegan los demonios, usted dice, ay, esto está muy caliente. Y el diablo sabe cómo funciona. No más es que usted diga que quiere hacer devocional al otro día a las 5 o 4 de la mañana y le amanece lloviendo, amanece haciendo frío. O sea, el diablo sabe cómo trabajar también. Entonces, usted tuvo la intención, pero el territorio no se limpió. Por eso el diablo, volviendo al punto central, el diablo lo que le dice el Señor Jesús es, ¿querés liberar a tu endemoniado gadareno? Libéralo. Pero a mí me mandás para los cerdos. O sea, liberalo a él, pero no me saques del territorio. El asunto es territorial. En este contexto, lo territorial pesa y vale más que las personas. A ver, cuando el Señor Jesús da la orden de ir a evangelizar el mundo, el Señor Jesús, ¿qué hace o qué dice? Ustedes recuerdan que hay un Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es lógica. El Señor Jesús, cuando da la orden de la gran comisión, pues en Mateo 28 y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús dice que la gente, o sea, y cuando venga sobre ustedes poder, hablando del Espíritu Santo, vaya y cojan y evangelicen a Judea, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿el Señor Jesús está hablando de personas o de territorios? ¿Te das cuenta que está hablando de territorios, no de personas? Porque el territorio, es que el diablo sabe cómo funciona. El diablo sabe cómo funciona. Una persona puede ir muy espiritual a un lugar
Pero si en ese lugar la persona no fortalece su espíritu y ese lugar tiene cosas que no agradan al Señor, la persona termina sumergida en ese mundo. Y yo sé que usted se ha encontrado muchos de esos. Hay jóvenes que van muy cristianos a la universidad. Véanlos después de 10 semestres en la universidad, ¿cómo salen? Es que es muy fácil. Mira, yo un día cuento un paréntesis aquí, tengo permiso para poderlo contar. No es un chisme salto, no. Bueno, el chisme nunca podría ser salto. Yo tengo permiso para poder contar esto. Yo estoy en una iglesia por allá en Neptuno. Le digo Neptuno, Urano o Plutón porque después usted empieza a atar caos. ¿Dónde estuvo el pastor? Y no te voy a decir. Tengo permiso por la chica para poder contar la historia. No para revelar el nombre ni saber en qué ciudad fue, porque pues eso es cosa que a ti que te importa. Entonces, mira, un día yo estoy hablando con una chica que salía de la universidad, ¿cierto? Ella estaba como en 9º semestre, esa carrera de ella era de 9 semestres, no de 10. Entonces, yo hablé con ella. Pastor, yo sigo amando a Jesús. Que hay algunas cosas que han pasado en la universidad, pero yo sigo amando a Jesús. Y me vino algo del Señor. Yo le dije, hija, hagamos una cosa. O sea, ella sostenía que era la misma que seguía amando al Señor Jesús. Yo la estaba viendo de afuera, su vocabulario era diferente, las cosas que publicaba en redes sociales ahora eran diferentes. Pero entonces, como algunos jóvenes, cuando el pastor le dice las cosas, el pastor se vuelve cansón y no quieren escuchar al pastor, pues yo le dije, listo, hagamos una cosa, mi amor. Usted cree que está bien, ¿cierto? Amo a Jesús con todo mi corazón. Le dije, los ojos tienen la capacidad de revelar el alma de la persona. Le dije, hágame un favor, tómese una foto hoy y busque una foto suya en grado 11 o cuando iba a entrar a la universidad. Y usted mira las dos fotografías y me dice si espiritualmente usted se ve igual. No pelee con el pastor, haga el ejercicio. Ustedes ya saben cuál fue el resultado. Lógicamente no estaba igual. Su aspecto físico era diferente. No el aspecto físico de que es que Américo comió y se engordó. No, eso no importa. Pero ella se vio. La conclusión fue, pastor, yo me vi en las dos fotografías. Hoy es una diferente a la que entró. No por los golpes de la vida, porque la vida te madura y ahora tenés más conocimiento. No, espiritualmente hablando. El día que nosotros entendamos que el asunto es un asunto territorial, el asunto funciona diferente. Por eso hay personas que van con muy buenas intenciones a un lugar, cristianos, que uno dice, yo meto las manos a la candela por esa persona. Pero cuando llegan a un territorio, el territorio termina opacándolos porque no hay un fortalecimiento espiritual. Marcos 5:10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, envíame fuera del cuerpo del Gadareno, sí, pero no me envíes fuera de la región. ¿Por qué? Porque el asunto sigue siendo territorial. Por eso nosotros estamos en un proceso con el Señor, que le estamos diciendo queremos una casa en la cual te podamos adorar. Y el pastor dijo este mes, se ora por lo territorial. Lo territorial es más importante que otro tipo de cosas. Lo geográfico es más importante que otro tipo de cosas. Marcos 5:11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hasta el demonio rogó, envíanos a los cerdos. Listo, vayan a los cerdos. ¿Te das cuenta que de nada sirve tener buenas intenciones si Satanás no ha salido de tu entorno y de tu territorio? Pastor, ¿y cómo hago que Satanás salga de mi entorno y de mi territorio? Pues hay personas que te van a meter a Satanás. O sea, vos podés estar muy limpia y muy limpio, pero hay personas a tu alrededor que son únicamente para saludar. Buenos días, buenas noches, y te vas, porque son personas que literalmente tipifican eso. Límpiate, yo te acepto como tú eres, pero yo sigo siendo Satanás ahí en tu territorio. ¿Por qué el Señor Jesús en la gran comisión orienta territorialmente el tema? Reitero, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, aparte de ser una cosa cíclica y que va creciendo, porque toda la Biblia te habla de lo mismo. Este dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. O sea, Dios siempre de Génesis y Apocalipsis te habla de lo mismo. Pero aquí, más allá de hacerlo cíclicamente en crecimiento, porque todos los animales mencionados, ¿no? El saltón, revoltón, la oruga y la costa, todo esto va en ascendencia. Este daña menos, este daña más y este más. Para lo bueno y lo malo siempre hay un daño en los animales, un daño en lo que vino a ser el diablo. Robar,
matar, destruir. Todo es cíclico. No miremos lo cíclico, miremos el espacio territorial. Y te das cuenta que cuando entendés predicaciones como estas, cuando llegas a un lugar, lo primero que haces de ahora en adelante es orar por el lugar. Nosotros oramos por otras cosas, ¿no? Nosotros oramos por otras cosas. En serio. Vamos a ir a algún lugar, ay, que todo esté chévere, Señor, danos sol en la playa. No, pues del sol en la playa sí, pero ¿por qué no, Señor, limpia el territorio? Y estas son oraciones que no pueden pasar de moda en la iglesia cristiana. Dios necesita limpiar el territorio. Dios, o sea, nosotros llegamos a un territorio y somos luz en medio de tinieblas, sí, pero si no se ora por el territorio, el asunto no fluye. Iglesia, nosotros tenemos algún error muy grave algunas veces en las congregaciones. Uno de esos es creer que todo se puede cambiar en desorden. Hay gente que no hace un alto en el camino. Hay gente que no ha entendido que el alfarero, cuando está haciendo el jarroncito, si ve una impureza, una pajita por aquí, lo desbarata todo y lo vuelve a hacer. No le pone una curita. Uno de los grandes errores que nosotros tenemos como comunidad de fe es que nosotros no entendemos que Dios necesita trabajar con orden, no en desorden. O sea, para poder cambiar el entorno, Dios primero tiene que cambiar la persona. Y nosotros muchas veces estamos orando para que Dios cambie territorialmente un entorno cuando nosotros no hemos querido dejar que Él nos cambie. Dame 15 minutos más y terminamos la predicación. Lo primero es una restauración personal. Lo segundo es una restauración territorial. Marcos 15, 17 dice: comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Si ustedes están entendiendo bien, este territorio no era pagano al principio, pero ese territorio empieza a trabajar con el asunto como de los cerdos, que en ese momento de la ley era un asunto como prohibido, y terminaron siendo personas que en un punto, pues dijeron, pues no está muy bien visto, pero pues toca hacerlo. Todas las excusas esas que nosotros tenemos, ¿no? Ay, no, pero es que yo tampoco me la voy a dejar montar. Ay, no, pero es que mi familia necesitaba comer. ¿Tocó? Tocó, pastor. Tocó porque yo, ¿con qué más hacía, pastor? Es ese tipo de cosas que nosotros tenemos. Entonces, era un territorio que era judío como tal. Y empiezan trabajando con estos animales, con cerdos y con vainas de estas, que sabían que en la ley no se podía, según lo que ellos profesaban. Entonces, tristemente, nosotros en ocasiones somos los que le decimos al Señor que se vaya de nuestros contornos, como esta gente en Marcos 5:17. Dios intentando orientarte para un lado, pero no, Señor, a mí me gusta es así. Y el Señor es un caballero y no se mete donde no lo dejan meter. Entonces Marcos 5:17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Marcos 5:13 inteligentemente, y luego el Señor Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Hasta ahí se cumplió el propósito de la legión, mandarnos a los cerdos, pero la gente después iba a seguir comiendo cerdo. Perdón el ejemplo como tan básico. Yo imagino que la mente de algunos está, ay, si comían carne de cerdo otra vez entraba el demonio. No, espérate, no te vayas para allá. Lo que te intento decir es territorial. O sea, no le metas misticismo a que, claro, el demonio dijo, mándame a la carne de cerdo, después ellos mataban cerdo, comían cerdo y se autoendemoniaban de nuevo. No es como así. Porque lo que contamina no es lo que entra. Los cerdos querían era tener el dominio territorial. ¿Sí me entendés? Que es lo primero que se tiene que limpiar para heredar una casa. Por eso es muy bueno que usted de vez en cuando llame a su líder y le diga, venga y ore por la casa, sobre todo cuando apenas va a ingresar como en la casa o cuando tenga como ya todo listo. Hay gente que prefiere cuando vamos a iniciar, hay gente que prefiere yo cuando tenga todo amoblado, llamo al líder y que venga y unja la casa y ore. Esto no hay que dejarlo de hacer, esto no es misticismo, esto no es una cosa que algún día se le ocurrió a un loco. No, esto es bíblico. Hay que limpiar los lugares, esto pasa. Entonces, mira, hasta ahí se cumple el propósito de los cerdos. Mandanos a los cerdos. Pero el Señor Jesús entendió algo. Para que la restauración personal tenga algún efecto, tiene que haber una restauración territorial, porque el asunto es cíclico. Primero te limpio, después vos limpias tu entorno. Entonces el Señor Jesús les dice, ok, váyanse a los cerdos. Pero después del punto y coma está el éxtasis del pasaje, ¿no?
Marcos 5:13, después del punto y coma, dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y muerto el perro, se acaba la chanda, o la rabia, pues como dicen por acá. Entonces, hermano, vea, el Señor Jesús sabe lo que está haciendo. Él quiere limpiar el entorno, lo territorial, pero también te quiere limpiar a vos. Nosotros tenemos que trabajar en, en comunidad. O sea, estas dos ideas tienen que estar reconciliadas. Por eso hay mucha gente que quiere hacer cosas espiritualmente. Ay, no, yo siento que esa palabra me llegó y voy a empezar a hacer tal cosa y después se les olvida. ¿Por qué? Porque el territorio no está limpio. Nuestro Señor muestra una intención de limpiarnos de manera total. Entonces, lo primero que muestra el texto bíblico es una limpieza personal. Lo segundo que muestra el texto bíblico es una limpieza o restauración territorial. Entonces va la persona, el territorio. Y lo tercero que muestra el texto bíblico es una restauración total. Y antes de orar un poco, leamos Marcos 5:15. La palabra del Señor dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Al entrar él en la barca, dice Marcos 5:18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el ex endemoniado, gadareno, le dice al Señor Jesús, pues llévame en la barca con tus muchachos. Y el Señor Jesús le dice, no, no puedes ir. Iglesia, mire, la muestra de que nosotros estemos territorialmente cambiados y personalmente cambiados es que podamos hablar del amor de Dios sin ningún tipo de problema. Pero nosotros tenemos un lío. Muchas veces nosotros empezamos a unirnos a las malas prácticas y malas charlas que se tienen en nuestros trabajos. Hay mucha gente que no quiere conocer de Dios porque nosotros no hemos sido buenos guiadores de estas personas a Dios. Porque si cuando estamos en sus contornos y en sus espacios donde ellos se mueven, somos como ellos, hacemos las cosas que hacen ellos, entonces no hay necesidad de decirles ahora te presento una mejor vida. Porque cuando estoy con ellos me río del chiste de doble sentido, me comporto como ellos, entonces yo pierdo esa, pues no sé si es autoridad, pero sí esa coherencia que debe haber para poderle predicar. La clave está en saber administrar la liberación que hemos recibido del Señor Jesús. Mira, una persona que se encuentre con el Señor Jesús entiende hasta dónde puede llegar, entiende hasta qué horario puede quedarse en una fiesta, por ejemplo. Porque es que nosotros hemos malentendido el Evangelio. Entonces ahora nosotros somos cristianos y nos invitan a una celebración y nosotros no vamos. Yo premio mucho a la gente que entra y dice, no, yo hay cosas a las que no me voy a... Yo digo, hermano, yo no tengo nada que ir a hacer. Eso hace parte de cuidar la liberación que Dios te hizo. Pero otra parte, vos podés ir, es un asunto de tu trabajo, pues anda. Lo que sí tenés que tener claro es hasta qué hora tenés que estar en ese lugar. Entonces, cuando estaban las fotos, la cantada del cumpleaños y uno de qué, vamos bien. El agüita, vamos bien. Pero llegaron los mariachis y por allá dijeron, destape una. Ahí tenés que pedir un taxi y salir para tu casa. O sea, la gente tiene que saber hasta qué momento puede estar en el lugar, en qué entornos tiene que moverse. Si el cristiano fuera más celoso en cuidar lo que Jesús ya limpió, el ejercicio y el resultado final sería diferente. Yo comparto con mucha gente. Y si usted sabe, yo era un futbolista. O sea, la mayor parte de mi gente, o sea, la cantidad de gente que yo tengo que no conoce de Cristo es impresionante. Y yo aquí les he comentado los testimonios. Yo voy y me meto en medio de mis compañeros de fútbol de Millonarios. Hágame el bendito favor. Usted se imaginará el lenguaje que ellos tienen. Usted se imaginará la actitud que ellos tienen. Y Américo va y se mete ahí. Porque yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Pero llega un punto en que, bueno, ¿ahora para dónde es? Ahí ya el negro dice, me regreso a Tunja. Porque mi intención es predicarle y evangelizarles. No que ellos terminen absorbiéndome. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces nosotros muchas veces queremos ser más papistas que el Papa
y creemos que somos los autosuficientes, ¿no? Yo puedo quedarme ahí y no peco, pastor. Ay, cuando usted se da cuenta, está más embolatado que un perro cuando le cae de un trasteo. No sabe ni para dónde coger. ¿A qué horas hice esto? Porque no cuidaste la limpieza que el Señor Jesús hizo. El cristiano tiene que ser celoso, porque cuando estamos hablando de una restauración total, no es que Dios te quiera pues así como un monje apartado y que nada del mundo me toque. Porque, hermano, eso es ilusorio pensarlo. Vos tenés que trabajar con gente que no conozca de Cristo. Vas a la universidad con gente que no conozca de Cristo. Pues claro que sí, pero tenés que ser celoso de la gente que te rodea. ¿Quién se mete en tu corazón? ¿De quién estás recibiendo consejos? ¿Hasta qué momento estás en una celebración? Todo eso el cristiano tiene que saberlo leer. Entonces, Marcos 5, 19 y 20 dice lo siguiente. Mas el Señor Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ustedes se dan cuenta que una persona que es limpiada totalmente por el Señor Jesús para llegar a una restauración o limpieza total, sabe qué tiene que compartir en medio del entorno que le rodea. Y aquí la pregunta es directa porque el tiempo se nos venció. Cuando estás en tus reuniones, ¿hablas de Cristo o antes te pones a hablar mal de la iglesia? Porque nosotros podemos hablar mal de la iglesia. De hecho, de esta iglesia podemos hablar mal, no es que el pastor no es perfecto. O sea, ustedes pueden reunirse y pueden decir todos los defectos del pastor. Claro, claro que sí. Porque yo de hecho reconozco que perfecto no soy. Yo predico como por la gracia y la misericordia del Señor, no porque sea el perfecto de la iglesia, con todos los errores que yo tengo. O sea, ¿a qué se reúne usted con su gente? Porque el Señor Jesús da una instrucción muy clara de qué debe tener la reunión en la cual usted participe. El Señor Jesús le dice al gadareno, váyase a su casa, a los suyos, la gente que lo rodea, y predíqueles. ¿Cómo le va a predicar? Cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted, le dice el Señor Jesús al gadareno, y cómo ha tenido misericordia de ti. Si nosotros en nuestras reuniones no sentimos la libertad de poder hablar de Cristo, no podemos estar en esa reunión. Yo se lo he explicado varias veces, y no es que yo esté manipulando a la gente, pero como mis ex compañeros de fútbol quieren que el negro vaya, que porque el negro tiene disque el sabor, yo pongo las condiciones. Entonces, ve a México que vamos a tal lado, yo voy, pero no hay alcohol. No, pero ¿cómo te ocurre que aquí el evangélico sos vos? De malas. Entonces, si yo voy, no hay alcohol. O sea, ¿de cuándo acá la luz le pide permiso a la tiniebla? Ojo. O sea, nosotros como luz necesitamos pedirle permiso a la tiniebla para que nos autorice qué podemos hacer y qué no. Hermano, yo creo que estamos equivocados, muy equivocados. El Señor Jesús le dice al endemoniado Gadareno, es que una persona restaurada totalmente, así el entorno piense que te vas a volver cansón. Ya empezó otra vez este man a hablar de Jesucristo, ay, qué mamera, no importa. El Señor Jesús le dice, la muestra de que estés totalmente regenerado o una regeneración total es anda a tu casa y a los tuyos, a tu casa y tu vecino, los que te rodean. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La pregunta es directa, ¿en tus reuniones haces eso? ¿O antes de empezar a reírte del chiste de doble sentido? ¿Cómo es el tema? Marcos 5:20. Y se fue. Y como ese fue limpio totalmente, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermano, vea, muchas veces la gente no se convierte no porque Boyacá sea un municipio muy duro o un departamento muy duro. Sí, nosotros tenemos aquí algunos problemas muy duros con la idolatría. A inicio de año pasamos nuevamente el departamento del Atlántico, allá que se desayuna con cerveza por el calor, ¿no? O sea, lo que es Atlántico, todo lo que es Barranquilla, Atlántico como tal. Hasta el año pasado era el departamento con índice de alcoholismo en la bebida cerveza más alto del país. Ahora somos Boyacá, hágame el bendito favor. Porque aquí también pues se chupa, qué cosa tan impresionante. Pero entonces yo veo una lógica en el resultado del Gadareno. Ve, ¿y tu familia por qué no ha convertido a Cristo? No, es que Boyacá es duro, pastor. Pues sí, pero no. Boyacá no es duro. Nosotros no predicamos de Cristo. Por eso la gente no se convierte. Porque la palabra no vuelve vacía. Eso no es un invento mío. Eso lo dijo la palabra del Señor. Ustedes se dan cuenta que el Gadareno hace milimétricamente lo que el Señor Jesús le dijo que tenía que hacer. Papito, es que eso es muy fácil.
Cuando yo hago lo que Dios me dice que debo hacer, el asunto funciona. Pero hay gente que Dios le da una orden, la reciben en la radio, en la predicación, a través del pastor, no hacen lo que Dios les dijo que tenían que hacer, pero después la mala es la iglesia, el malo es el pastor, como regularmente pasa. El malo es el pastor, la mala es la iglesia, la mala es la sociedad. O sea, siempre vamos a tener líos con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Leemos a la letra. Mas el Señor Jesús no le permitió, dice Marcos 5:19, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor Jesús le dijo, vaya y predique lo que yo hice con usted, y el tipo fue y predicó lo que el Señor Jesús hizo con él. ¿Buen resultado? Sí. Es fácil. Nosotros muchas veces nos escudamos, que mi familia es muy dura, que venimos de una herencia muy pesada, que la familia no es dura. El que quiere amar a Dios, ama a Dios. El que quiere amar a Dios, ama a Dios. ¿Cómo le enseñamos a nuestra familia que ame a Dios con todo su corazón? Porque es que nosotros creemos que el asunto es más difícil de lo que parece. No, eso es mentira. Sí, hay algunas cosas espiritualmente pesadas, pero hermanos, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, el resultado es palpable, es notorio, lo podemos observar. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces Dios nos dice blanco y nosotros decimos negro, y ahí queda muy complicado. Este hombre que se encuentra después en su juicio cabal es un hombre que hizo exactamente lo que el Señor Jesús le dijo que tenía que hacer. ¿Y qué tal si nosotros oramos acá al final para que Dios primero haga una restauración personal, después una restauración geográfica de nuestro entorno, restauración territorial, para poder llegar a una plenitud o restauración total? Oremos, amados. Señor, yo te doy gracias por este tiempo de comunión contigo. Tú lo tenías planeado. Tú eres hermoso al igual que tu palabra. De hecho, tu palabra es tu mente escrita. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Damos gracias aún por las redes sociales, porque con este impedimento de poder congregarnos, tú las has usado para podernos tener en común acuerdo. Yo doy gracias por cada persona que se levanta, por cada persona fiel a ti, no a la iglesia ni al pastor, fieles a ti, Señor. Gracias por la fidelidad en ellos. Gracias porque somos el remanente. Gracias porque somos quizá el poco aceite que había en la vasija de la viuda. Y gracias porque a través de estos pocos, tú vas a hacer una congregación muy hermosa, Señor. Estoy totalmente convencido de eso. Gracias porque en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, la viuda que se encuentra con Eliseo tiene en su vasija no los 3 o 5 litros que era lo habitual. La palabra es clara en decir que tenía la redoma del aceite, lo que quedaba, lo poco, lo que se escurre de estas vasijas queda. En el argot popular y palabra colombiana tenía el concho. ¿Y cómo es que tú, a través de la redoma del aceite, de lo poco que quedaba, pudiste multiplicar para poder pagar la deuda de los acreedores? Y la viuda, de manera literal, pudo vivir de lo que quedó.
Gracias porque tú cuidas al que no se puede cuidar solo. Gracias, Padre Celestial, porque tú proteges al indefenso. Gracias porque cuando nuestros enemigos se han intentado levantar en contra nuestra, tú nos proteges. Gracias porque cuando hay injusticia en contra nuestra en la tierra, en nuestras universidades, empresas, lugares de trabajo, tú restituyes. Es que tú eres Dios. No podemos terminar este momento de oración haciendo una oración de perdón. Porque no nos hemos acordado de ti cuando hemos estado bien. Y te hemos buscado solo cuando el mundo se nos ha venido encima. Y me incluyo porque somos así. Lastimosamente hay una gran característica en el ser humano y esta es la que tenemos que combatir. De únicamente buscarte cuando no hay más salida. Pero antes decido yo. Yo decido qué hago. Yo decido qué quiero hacer. Pero cuando estamos mal te buscamos. Y claro que tú siempre estarás, como en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, con brazos abiertos, corres, abrazas y besas en el cuello a cada hijo que desee llegar nuevamente a ti. Pero la pregunta que hoy te hace el Señor, amada iglesia, es ¿por qué esperar hasta que el trato del Señor venga para empezar a hacer lo que sabes que tienes que hacer? Gracias, Padre Celestial, porque a través de la redoma del aceite, tú multiplicas lo que tienes que multiplicar. Hoy nosotros sacamos de nuestra vida toda excusa, toda cosa que no permita, Padre Celestial, que nosotros avancemos contigo. Hoy es un día en el cual, Padre Celestial, tú has hablado a tu iglesia, dando semilla al que siembra y pan al que come. Hoy tu alimento espiritual ha estado entendiendo que tú tienes que restaurar primero nuestra mente y nuestro corazón para poder restaurar nuestro entorno territorialmente hablando y llegar a una restauración total. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, todo lo que nosotros somos, para que en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados, equivocaciones y culpas sean perdonados y tengamos la capacidad de caminar en plenitud en Cristo, tomados de tu mano hacia el lugar que tú nos quieras llevar. Bendigo a cada mujer y hombre en este tiempo, Padre Celestial. Damos agradecimiento total y rotundo únicamente a ti y exaltamos y bendecimos tu nombre porque tú eres el único digno y merecedor de la exaltación y alabanza de tu iglesia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les cuide siempre y les cuide mucho. Pedimos comedidamente a la clase de niños que se prepare como lo hayan dispuesto, y al pastor Eduardo o Jonathan que por favor habilite los micrófonos para que los hermanos puedan tener acceso los unos a los otros y nos vemos con ese abracito virtual que confiamos en el Señor, que en el tiempo de Dios, sea pronto, sea medio, sea tarde, podamos dárnoslo personalmente. Dios les cuide siempre.